en los nuevos desarrollos, nuevos medicamentos que ya tenemos disponibles en la ciudad, para con esto contribuir en algo al conocimiento que tenemos acerca de esta enfermedad, sobre los nuevos abordajes diagnósticos que están disponibles y que debemos empezar a utilizar a pesar de los costos que pueda tener, porque de esta manera es que vamos a lograr abaratar esta tecnología y favorecer a mayor número de pacientes. De otro lado, vamos a mirar también un poco acerca de la terapéutica, nuevos medicamentos que ya tenemos disponibles, sus efectos secundarios y algo de sus características, para ver cómo podemos combinarlos, sobre todo en aquellos pacientes multidrogoresistentes, para llevar a feliz término esta difícil enfermedad. Los dejo entonces con el doctor Daniel para que discutamos, y como saben, lo hacemos a través de una metodología diferente. Vamos a hacerlo a la vieja escuela, con tablero. Aquí en el auditorio hay diferentes especialistas de varias especialidades y con ellos también vamos a poder ir interactuando y haciendo preguntas. Bienvenidos. Listo, buenos días. Como dijo el doctor Cataño, hoy vamos a hablar sobre todo novedades en diagnóstico y tratamiento, pero yo sí quisiera dar un brochazo general como a cosas supremamente básicas que uno necesita saber sobre la infección de tuberculosis, que es una infección altamente prevalente en el mundo, aproximadamente 10 millones de casos nuevos anuales. 1.5 millones, sobre todo pues, en África subsahariana, y más o menos 500.000 casos nuevos de tuberculosis resistente a fármacos en cualquiera de sus variedades, digamos que por ser tan prevalente uno esperaría que se diagnostique de forma más fácil. Sin embargo, tiene muchas dificultades el diagnóstico de esta enfermedad, pues, en términos generales. Pero esas dificultades se han venido, pues, nos hemos venido sobreponiendo a ellas, sobre todo pues con la aparición de nuevos métodos diagnósticos, que acá pues nos enfocaremos sobre todo en los métodos moleculares de diagnóstico. Entonces, ya tachada la epidemiología dentro de la micobacteria, lo que tenemos que hablar de ella, como para que tengamos claro en términos generales varias cosas. Este es más o menos un esquema de cómo funciona la bacteria, pues, en su superficie. Esta es la bicapa lipídica común y corriente con el peptidoglicano. Este vendría siendo el lipoarabinoma, y estos vendrían siendo los galactoarabinósidos, a los que se, digamos, une el ácido micólico, que vendría siendo pues dos de sus factores de patogenicidad grandes. La micobacteria es aerobia, solamente se transmite entre humanos, y en realidad factores de patogenicidad distintos no tiene pili, no tiene flagelos, no tiene toxinas, pero es extremadamente resistente. Y por eso, y el hecho de que no tengamos como buena permeabilidad a varios de los fármacos que usualmente se utilizan en bacterias distintas a las micobacterias, eso hace que el tratamiento por lo general sea prolongado, y que ya vamos a ver, pero en términos generales se haya definido que hay aproximadamente como unas bases del tratamiento en la que uno debería escoger por lo menos 4 fármacos activos contra la micobacteria. Eso, digamos, que resume un poco la microscopía dentro de las nuevas dianas moleculares en los ácidos micólicos. Acá podríamos destacar al pretomanib y al delamanib, que básicamente lo que van a hacer es disminuir la síntesis de ácidos micólicos, y a la bedaquilina por acá, que va a inhibir la síntesis sobre todo de ATP dentro de la micobacteria. Tenemos también la etionamida, que básicamente también va a actuar sobre este blanco molecular, similar a cómo actúa la isoniazida, formando aductos con el NAT. Y ya el resto vendrían siendo linezolid, fluoroquinolonas, aminoglicósidos, que ya están cayendo en desuso, pero más tarde hablamos de ellos. Las fluoroquinolonas, como ya sabemos, pues actúan sobre todo en la DNA girasa,
en la gira, sobre todo, como blanco, digamos que molecular, y linesolid en la síntesis de proteínas, pues, como ya sabemos, al igual que los aminoglicósidos. Entonces, algunos de los nuevos blancos moleculares a los que estamos pretendiendo tratar últimamente, ¿cierto? Listo. Entonces, para el diagnóstico, como ya les había dicho, supremamente difícil. Más o menos desde 2008 se viene propagando la noción de que deberíamos cambiar sobre todo los métodos diagnósticos tradicionales. En especial, nosotros utilizamos mucho uno, es el método inicial de primera línea, es rápido, es poco sensible, es aproximadamente entre 30 y 40%, que vendría siendo la microscopía electrónica. Acá el más usado por lo general es el método Zil-Nielsen, pero desde 2018 nuevamente recalco que se ha tratado de cambiar digamos que el esquema, sobre todo en los servicios sanitarios, para priorizar acá las coloraciones de fluorescencia con microscopía con lámparas LED. O sea, pues la tinción de auramina. Sin embargo, esto en estos momentos, digamos que solamente está limitado a algunos centros de alto volumen y alta complejidad. Y en realidad, en centros de atención primaria, digamos que viene siendo como más complicado hacerlo. ¿Cuáles son las ventajas de la auramina sobre el Zil-Nielsen? Sobre todo el tiempo diagnóstico que se reduce, porque el Zil-Nielsen se tiene que observar a 100 campos de alto poder, pues, a 100 veces el aumento versus la auramina, que solamente es a 40, y aproximadamente parece haber un aumento del 10% en la sensibilidad de la auramina sobre el Zil-Nielsen convencional. Sin embargo, esto es de 2018 y de 2014 para acá. Hay una iniciativa grande de la OMS que se llama END-TV, que prácticamente lo que pretende es erradicar a la tuberculosis hacia el año 2035, iniciando pues desde el 2015 con varias, digamos que estrategias fundamentales, ¿sí o no? Entonces, las estrategias fundamentales en las que se basa, sobre todo esta estrategia, son, pues, ellos ponen como una meta de diagnóstico de 40 millones de casos de 2015 a 2021. Y sobre todo, el otro componente fundamental de esa estrategia es que todas las personas diagnosticadas con tuberculosis deberían tener una prueba de susceptibilidad a fármacos, sobre todo de primera línea. Entonces, debido a eso, y sobre todo, pues más recientemente, 2018-2019, se han venido implementando modificaciones. En 2019, diciembre, la OMS sacó un comunicado oficial corto en el que pretendía utilizar solamente las pruebas moleculares como diagnóstico de primera línea para la tuberculosis pulmonar, sobre todo de la extrapulmonar ya vamos a hablar, que básicamente lo que pretende es eliminar el uso, o digamos que no eliminar del todo, pero minimizar el uso de las microscopía óptica convencional, Zil-Nielsen, auramina O. Entonces, digamos que eso básicamente ha llevado a que estemos hablando de este tópico. ¿Cómo vas? Como otra, digamos que paso básico acá en el conversatorio, es conveniente definir estos términos de monoresistencia, polirresistencia, resistencia a múltiples fármacos y resistencia extensa, que básicamente van a estar dados sobre todo por resistencia a un fármaco distinto a rifampicina. En MDR vamos a considerar MDR las variantes que son resistentes a rifampicina adicional a las MDR con definición convencional, que vendría siendo que
tenga por lo menos resistencia a rifampicina y a isoniazida, y las extensamente resistentes que adicionalmente sean resistentes a fluoroquinolonas y a inyectables de segunda línea, básicamente canamicina y pues, aminoglicosidos en general. Dentro de las pruebas moleculares, entonces, la OMS promueve el uso, sobre todo en cuanto a reacción encadenada de la polimerasa en tiempo real, el uso de dos que van a estar representados sobre todo por dos laboratorios grandes, laboratorio Cepheid, que es el que tiene la plataforma Expert, y otra plataforma que se llama Omni. Para ser breves y bruscos, estas dos plataformas son básicamente el hardware en el que se leen los cassettes o los cartuchos de las pruebas moleculares, y los cartuchos que van a ser el de primera generación, que se llama MTBRIF, y el de segunda generación, que lo vamos a llamar Ultra para conveniencia. Todos estos dan medidas semicuantitativas de la cantidad de ADN que se logre amplificar, pues, y nos da entonces una medida alta, media, baja, y para el ultra también hay trazas. Entonces, la diferencia de sensibilidad en estas dos pruebas, sobre todo para la tuberculosis pulmonar, es que la primera, que es el MTBRIF, puede detectar más o menos entre 118 a 131 unidades formadoras de colonia, mientras que las de segunda línea, de segunda generación más bien, pueden detectar hasta 16 unidades formadoras de colonia. Esto es importante por dos cosas. La primera, sobre todo cuando se usan las pruebas de segunda línea en personas que ya han sido tratadas para tuberculosis, se recomienda tener la precaución que si el tratamiento fue en menos de 5 años, o no se escoja o se interprete muy bien y se prefiera la otra en realidad. Y lo otro es que estas tienen la conveniencia de que en tuberculosis extrapulmonar, pues la ultra me refiero, un resultado de trazas se debe interpretar como un resultado positivo, pues en cualquier caso de tuberculosis extrapulmonar. Entonces, esta diferencia entre la capacidad diagnóstica está dada porque el cartucho de la ultra tiene 50 microlitros para, digamos que, poner la muestra adentro, mientras que la MTBR solamente 25, que es, digamos que, la mitad, y pues esto es básicamente lo que provee esa diferencia de sensibilidad entre una y otra. Bueno, entonces, a manera de resumen, vamos a ir concluyendo algunas cosas en lo que llevamos hasta el momento. Estamos hablando entonces de una enfermedad altamente prevalente, con una muy alta incidencia en nuestro país, en donde la resistencia viene en un claro aumento, sobre todo en lo que tiene que ver con isoniazida, menos rifampicina, y de los otros aún no tenemos unos datos precisos al respecto. Debemos tener en cuenta en lo que es microscopía, que el ZN es lo más barato y lo que tenemos más disponible, pero ¿cuánto se necesita para que una persona tenga un ZN positivo? Va a depender del órgano, pero en general, para que un ZN, un Ziel-Nielsen, en esputo, que es lo más común, sea positivo, necesita más de 10 a la 4. Necesita más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia para que un ZN sea positivo. Entonces, debemos tener esto muy en cuenta para no esperar diagnósticos muy precisos con esta medida. Cuando utilizamos auramina, rodamina, que es un método fluorescente, podemos tener un rendimiento mejor, por eso que en el Ziel-Nielsen necesita que la persona en el laboratorio se dedique muy detalladamente a revisar con tiempo y con mucha paciencia la presencia de los bacilos.
Y hay pacientes que son paucibacilares y que la detección de estos bacilos a veces es muy complicada. Mientras que con auramina rodamina podemos tener una fluorescencia que facilita que en un barrido rápido la persona encargada del laboratorio pueda determinar si hay o no la presencia de estos bacilos que básicamente van a estar saltando a la vista por su característica fluorescente con esta tinción. De otro lado, en las pruebas moleculares debemos tener en cuenta que en nuestro medio hay 4 tipos de pruebas moleculares. La primera que apareció se llamaba el DIRECT, que era una prueba molecular como de primera generación que nos ayudaba a detectar, pero que también necesitaba unas cargas bacilares altas. Era muy importante para decirnos si el paciente tiene o no tiene material genético de la micobacteria. Y por eso les digo material genético, porque esto no nos dice si la micobacteria está viva o está muerta, sobre todo en pacientes donde ya han sido tratados. Esto es como para un primer diagnóstico. Tenemos entonces el expert, el gene expert nos ayuda a determinar no solamente la presencia de la micobacteria, sino la resistencia a rifampicina. Tenemos otro que es el MTB Plus, que nos da sensibilidad no solo a isoniazida, sino también a rifampicina. Y tenemos otro que se llama el Aniplex, en donde a nivel molecular y en unas cuantas horas con una prueba positiva podemos tener sensibilidad a isoniazida, a rifampicina, a inyectables y a quinolonas. Entonces, con esta prueba podemos tener de una vez y de manera rápida saber si un paciente no solo que está infectado con tuberculosis, sino conocer ya su patrón de resistencia a los principales medicamentos que utilizamos en la terapéutica usual frente a este tipo de infecciones. Entonces, estos son todos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar cada una de estas pruebas moleculares. Supremamente importante eso porque digamos que va de acuerdo a los objetivos de la OMS de diagnosticar y hacer pruebas de susceptibilidad a fármacos a todas las tuberculosis que se diagnostiquen desde el inicio, sobre todo pues para evitar tratamientos inefectivos a largo plazo. ¿Qué otras hay? Hay otras que recomienda la OMS que se llaman las LPAs, que no están como muy disponibles, se llaman OLIPAS, pues, se llaman como Line Proba 6. Que básicamente lo que buscan es hacer el proceso inicial de esta RT-PCR, que es amplificar el material genético, luego hacer una hibриdización reversa y juntarlo a unas ondas específicas de los genes de resistencia, y eso se extiende en un papel de nitrocelulosa y se lee casi como un lateral flow pues, de prueba de embarazo, donde te dicen exactamente qué resistencias hay. Y nuevamente, sí, esas también traen, hay de diferentes generaciones, de la primera y de la segunda. La primera generación, que la recomienda la resolución 227, que es la que operativiza pues, todo este proceso de diagnóstico y de tratamiento en Colombia. Solamente diagnostica el RPO, que es el de rifampicina, más el INHA y el CATG, que son los dos genes más prevalentes de resistencia a isoniazida. Esta de primera línea sobre todo no se recomienda pues del todo en el abordaje inicial del paciente, a menos que haya una alta probabilidad de resistencia a isoniazida, sobre todo en contactos con tuberculosis resistente a isoniazida y en digamos que escenarios donde la prevalencia sea más alta, por ejemplo, privados de la libertad, otras poblaciones susceptibles. Y finalmente las de segunda línea ya son las que vienen con estas otras que son fluoroquinolonas con GIRA y otras que son la RRS y el promotor EIS, que son para aminoglucósidos de segunda línea, ¿sí o no? Entonces, básicamente eso acá. Hay otras que recomienda la OMS que tampoco las tenemos disponibles y la utilidad es más cuestionable, que se llaman las LAMP. Las LAMP
viene de amplificación isotérmica mediada en NASA, y eso, digamos que burdamente, es un método en el que normalmente en la RT-PCR hay un ciclador térmico que aumenta la temperatura, naturaliza las hebras, y ahí luego funciona pues todo el proceso digamos que, transcripción genética y amplificación del material genético. Pero en las LAMP lo que aparece es una ADN polimerasa que tiene además la función de desbaratar las hebras, y dos primers específicos, uno que va al extremo 3' y el otro al 5', que lo que van a hacer es básicamente hacer que se separe la hebra, el primer hace que se replique con la ADN polimerasa y luego el primer se rota sobre sí mismo, se pega otra hebra de ADN y básicamente se van pegando las hebras de ADN y se forman como unos aductos grandes en los que usted simplemente echa un material que es, digamos que también pues puede ser visto por luz ultravioleta, y con una lámpara se simplemente ve en el tubo de ensayo, eh, digamos que brilla, y es una confirmación rápida, pero solamente está disponible para muestras de esputo, y digamos que el PCR convencional vendría siendo como la alternativa de elección, sobre todo por la OMS en este respecto. Para la tuberculosis extrapulmonar, digamos que lo único que está recomendado por ahora y avalado por la OMS es el expert, ya sea el MTB-RIF o el Ultra. Y acá vamos a hacer como dos o tres precisiones. Entonces, más o menos en pulmón, la sensibilidad del MTB-RIF va a ser aproximadamente un 85% versus un 90% del Ultra. Con respecto a los medios de cultivo, pues acá digamos que Lowenstein-Janssen era el estándar de oro pues, para cuando se hizo la revisión. Para tuberculosis pleural, como es tan paucivacilar, y por lo general no, digamos que logra un buen diagnóstico casi con ningún método, con el MTB-RIF la sensibilidad se acerca más o menos al 20, al 30%, versus con el Ultra, que llega más o menos al 40 o al 50%, dependiendo si es con un estándar de diagnóstico con varios métodos compuestos o solamente el cultivo. En cuanto a pericardio, acá solamente hay datos de la MTB-RIF que más o menos se acercan a un 60% de sensibilidad. Recordemos que la especificidad va a estar por encima del 90% para cualquiera, y tanto para la detección de Mycobacteria tuberculosa como de la resistencia a rifampicina, del tracto gastrointestinal o del peritoneo. Entonces, acá vamos a tener más o menos lo mismo, 60% de sensibilidad. En el Ultra no hay muchos datos al respecto. De los ganglios linfáticos, tanto en aspirado como en biopsia se pueden utilizar ambas, pues la MTB-RIF y el Ultra, y básicamente la sensibilidad va a ser muy buena en cualquiera de los dos con respecto al cultivo. Lo mismo que en la tuberculosis sinovial, en la que va a haber una sensibilidad aproximadamente igual. Listo. Eso, digamos que en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. Sí, dale. Aquí otra cosa que quiero resaltarles muy importante es que esto es sensibilidad de pruebas moleculares, pero como les mencionaba en el chat, esto está disponible en grandes ciudades, está disponible en
hospitales de referencia, hospitales grandes, pero en los sitios normales, en clínicas pequeñas, en sitios rurales, en primer y segundo nivel, pues es más difícil acceder a este tipo de tecnología y sigue siendo la vaciloscopia y el cultivo usual lo que nos va a dar el diagnóstico. El problema aquí es que muchas de las vaciloscopias dependen de la cantidad de micobacterias y de la experticia del operador. Entonces, esto va a permitir que el diagnóstico no se haga con la misma precisión ni con la misma rapidez que muchos de estos pacientes requieren. Sobre todo, como les mencionaba Daniel, en todo lo que tiene que ver con tuberculosis extrapulmonar. En la pulmonar es más fácil poder concentrar y centrifugar el esputo, una citocentrífuga hay en muchos laboratorios no muy complejos, se puede concentrar la muestra, teñir y tener un resultado un poco más acertado, pero debemos tener en cuenta cuando evaluamos pleura, pericardio, peritoneo y líquido articular y también líquido cefalorraquídeo, la importancia no solo de las pruebas moleculares, sino de dónde usted va a tomar la muestra. Pues en el líquido cefalorraquídeo no hay otra opción, tiene que ser líquido cefalorraquídeo, no vamos a hacer un procedimiento tan invasivo como una biopsia de meninges, pero en pericardio, pleura y peritoneo, lo ideal es que usted realice las pruebas moleculares, las tinciones y la histopatología en el tejido, o sea, en la pleura, en el pericardio, en el peritoneo. Por favor, evite para futuro la confusión que genera hacer pruebas moleculares y tinciones en el líquido de cada una de estas serosas, porque el rendimiento es supremamente bajo, escasamente del 10%, mientras que si usted utiliza tejido, pericardio, peritoneo, pleura o tejido sinovial, usted puede aumentar ese rendimiento, ahora sí a las cifras que Daniel nos mencionaba, pero el rendimiento en el líquido es muy bajo. Por lo tanto, un resultado negativo en el líquido no le excluye a usted la entidad. ¿Para qué sí es muy importante el líquido de cada una de estas serosas? Para realizar un citoquímico y un ADA. Entonces, con el citoquímico, si usted ve un infiltrado mononuclear tipo exudado, y para eso pues hay unos criterios que pues no vamos a revisar en este momento, pero un exudado monocítico con con un ADA elevado, una adenosín de adeninasa elevado, y entonces el elevado va a depender de qué está analizando usted. Si usted está analizando líquido cefalorraquídeo, hablamos de más de 9, más de 10, pero si estamos hablando de otras serosas, estamos hablando de más de 45. Y cuando usted tiene un exudado monocítico con un ADA, póngale en 80, tiene una alta probabilidad que se trate de tuberculosis. Ojo, alta probabilidad. Esto no hace diagnóstico de tuberculosis, porque hemos tenido también la idea de que si encontramos un ADA elevado y un exudado monocítico, eso inmediatamente es igual a tuberculosis. No, esto no es diagnóstico de tuberculosis. Para usted decir tuberculosis, tiene que encontrar la micobacteria y determinar que efectivamente esa micobacteria corresponde a Mycobacterium tuberculosis y ojalá incluso conocer su patrón de susceptibilidad. Esto es una medida indirecta que sugiere que su paciente pueda tener tuberculosis. Esto no es un diagnóstico absoluto, sobre todo porque el ADA se puede ver aumentado en enfermedades autoinmunes y también en carcinomatosis. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, un peritoneo con un infiltrado miliar que el radiólogo le dice, eso es una carcinomatosis, llega el cirujano por la paroscopia y entra y le dice, sí, yo encontré un tejido carcinomatoso con un montón de infiltrados, de micronodulaciones, pero la patología le descarta eso y le dice que son granulomas, ojo, porque usted puede estar enfrentando una tuberculosis peritoneal que muchas veces simula o es muy parecido a lo que es una carcinomatosis peritoneal y por el estilo lo podemos ver en otros tejidos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, terapia biológica y SIDA. Entonces, para que tengan estos aspectos en cuenta a la hora de interpretar cada una de estas ayudas diagnósticas, el líquido, la biopsia de tejido, las pruebas moleculares y, por supuesto, la microscopía usual. Listo. Ya como última medida, les quería hablar un poquito sobre este otro método diagnóstico que ahora ya está incluido en la resolución 227 del manejo programático de los pacientes con tuberculosis,
que es el lateral flow del iparabinomanam, que ahora no lo tenemos muy disponible, pero muy probablemente sí se va a volver más disponible y es útil en personas que viven con VIH, y en dos escenarios particulares es donde se ha demostrado que sirve. Hay un metaanálisis, sobre todo de estudios en los que una buena parte son niños, eh, en los que tratan de dividir la sensibilidad de este método diagnóstico, sobre todo en pacientes hospitalizados, gravemente enfermos o en pacientes ambulatorios, y según el recuento de CD4, ¿sí o no? Si es menor a 100 o mayor a 200. Pues resulta que en los pacientes que están hospitalizados gravemente enfermos con CD4 menor a 100, este liporavinomanam en lateral flow tiene una sensibilidad de hasta 62% para hacer el diagnóstico con una especificidad también pues, por encima del 90%. Entonces, una herramienta supremamente útil, sobre todo en los pacientes debilitados, hospitalizados con CD4 bajos y VIH, pues, que eso básicamente resume esta parte. Ya para hablar de los cultivos, como nuevamente les había dicho, lo tradicional en Colombia era que se hiciera el cultivo por método de hogado agudo, que básicamente es un poco más barato que el Lowenstein-Jensen. Pero nuevamente se ha venido reforzando la idea de que se tiene que hacer un diagnóstico más rápido, más oportuno, que permite iniciar el tratamiento de forma más rápida a los pacientes, por lo que ahora, más o menos desde 2016-2017, se viene impulsando el uso de cultivo en medio líquido, que hay pues dos. Eh, el BACTEC 460 y el 960 con indicador automático de crecimiento de micobacterias, MGIT, que básicamente reducen el tiempo hasta el diagnóstico, inclusive hasta de 2 a 8 semanas, ¿cierto? MGIT. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre este y este? La sensibilidad aumenta también aproximadamente un 10%, lo que permite diagnosticar hasta el 95% de las infecciones por micobacteria tuberculosis, sobre todo pulmonar. Hay pues ligeros cambios en las extrapulmonares, pero básicamente es más sensible y más rápido. Daniel, nos preguntan si el Expert está aprobado por OMS para tejidos. Sí, sobre todo en ganglios linfáticos es donde más está probado para tejidos, aspirado y biopsia de ganglios linfáticos, y sí, pues básicamente en los otros tejidos de los que estamos mencionando está probado el Expert, tanto el Expert como el Expert Ultra. Es una buena alternativa pues para la tuberculosis extrapulmonar. Listo. Y ya vamos a hablar un poco sobre tratamiento de tuberculosis, ya habiendo tocado pues la mayor parte de los temas en diagnóstico y lo más reciente pues que tenemos hasta ahora. Ahora hay algo que no mencioné, y es que muy posiblemente se va a implementar la secuenciación genómica completa en algún futuro, para tener pues claridad sobre todos los genes de resistencia a antimicrobianos y tener pues la micobacteria secuenciada, pero por ahora pues eso está en pañales. Listo. Entonces, para hablar de tratamiento, digamos que hagamos más o menos un recuento histórico de qué es lo que ha pasado en estos últimos años. Una línea de tiempo empezando en 2011. Entonces, en 2011 se empezaron a publicar en la OMS una guía en la que para la tuberculosis multidrogo resistente utilizaban tratamientos muy prolongados, sobre todo de 20 meses,
con tratamiento, con antituberculosis inyectables, que son altamente mórbidos en el sentido de que, por ejemplo, los aminoglicósidos producen toxicidades renales y ototoxicidad muy importantes y son pues, supremamente prolongados. Entonces, en 2014, y a base de la experiencia de un solo centro en Bangladesh que manejó, digamos que de forma programática a los pacientes con tuberculosis con un esquema mucho más corto, solamente de 40 semanas. Y acá se utilizaba pues más que todo fluoroquinolonas. También se utilizaba canamicina, pero digamos que minimizaban el uso y solamente la dejaban a 16 semanas. Entonces, 16 semanas de canamicina, isoniazida y protionamida, y las 40 semanas las completaban con gatifloxacino, clofazimina, piracinamida y etambutol. Entonces, acá, sobre controles históricos, demostraron que la efectividad del tratamiento era aproximadamente 84%, mucho más que lo usual, que genera altas tasas de pérdidas pues, en el seguimiento y sobre todo por las toxicidades. Entonces, se empezó a plantear la posibilidad de utilizarlos en un ensayo clínico que salió en 2019, pero los resultados preliminares estaban desde 2018, que se llamó el STREAM. Y acá lo que se hizo fue utilizar un régimen de Bangladesh modificado en el que no había gatifloxacina, sino moxifloxacina, y eso lo comparaban con el esquema de la OMS convencional de 20 meses, y demostró que no era inferior, 78% aproximadamente de cura en el tiempo de seguimiento, que fue más o menos 2.5 años. Y entonces, desde ahí ha habido también otros avances importantes, sobre todo pues, en el campo de la TB multidrogoresistente. Sobre todo, y ya más recientemente, se plantearon los Stream 2, que básicamente lo que intentan es iniciar un esquema distinto a los del Stream 1, que es del régimen de Bangladesh modificado, pero que incluyen bedaquilina. Como ya les había dicho, la bedaquilina pues, es, digamos que una droga que lo que hace es depletar el ADN, el ATP, perdón, de la micobacteria, y es supremamente útil en cuanto a tratamiento, en cuanto a actividad bactericida y en cuanto a capacidad de limpiar pues, el cuerpo de micobacterias. Entonces, acá, por ejemplo, el régimen con bedaquilina que se empezó a utilizar, eh, cambiaba la canamicina por bedaquilina. Hay que tener en cuenta pues que este Stream 2 todavía está en marcha y todavía no han salido pues los resultados, pero básicamente es lo que pretende y es lo que vamos a ver en un futuro. Y cambiaba el Moxi por el Linezolid, por la levofloxacina, la moxifloxacina por la levofloxacina, porque la Moxi con la bedaquilina genera pues un efecto adverso potencialmente grave, que es la prolongación del QT. Entonces, simplemente como para prevenir ese efecto adverso. Y más tarde, el año pasado, 2020, mayo, salió un ensayo de tuberculosis extensamente resistente que también utiliza bedaquilina en un esquema que se llama, pues, o denominaron BIPAL, que son bedaquilina, pretomanid y linezolid. A un esquema corto, sobre todo en pacientes con tuberculosis extensamente resistente, sin que ya hubieran sido tratados para MR y que no hubieran, digamos que, obtenido la curación con el esquema de tratamiento, o en los pacientes que ya tuvieran pues, resistencia a fluoroquinolonas y a inyectables de segunda generación, que básicamente logró una tasa de curas aproximadamente del 90%. Entonces,
han venido agarrando, digamos que acogida los regímenes basados en bedaquilina, que usualmente son aproximadamente 6 meses de bedaquilina, más la extensión de tiempo que se demore pues, el tratamiento de segunda fase, que usualmente son 5 meses, y que son altamente efectivos pues, para erradicar la tuberculosis y tratar los casos de tuberculosis MDR y XDR. Eso ha sido más o menos como la línea de tiempo en la tuberculosis MDR, y como para hablar sobre todo de la tuberculosis resistente a isoniazida, eh, solamente isoniazida. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay dos genes básicamente, pues hay más, pero en realidad estos son los más frecuentemente encontrados, el INHA y el CATG, que generan resistencia de bajo nivel y de alto nivel a isoniazida? Entonces, básicamente lo que se está contemplando desde 2018, que hubo un metaanálisis en el que se trataron de comparar los regímenes de tuberculosis resistente y isoniazida, es incluso dar un régimen prolongado, más o menos de 9 meses, de HRZE común y corriente, si no tiene pues resistencia a KT. Y lo que observaron en ese metaanálisis es que adicionar una fluoroquinolona a este HRZE, digamos que podría incluso omitirse la isoniazida, podría ser más efectivo para tratar la tuberculosis resistente a isoniazida y con, digamos que una cantidad similar de efectos adversos. Que nuevamente este régimen se puede dar o por 9 o por 6 meses, pero ya depende mucho de cómo sea la respuesta al tratamiento. Recordar pues que en la tuberculosis MDR o con resistencias, por lo general mensualmente hay que estar haciendo vaciloscopia y cultivo en medio líquido como para determinar que sí hay respuesta al tratamiento. Y digamos que después de todo esto, las bases del tratamiento de la tuberculosis se han modificado, y sobre todo pues debido a esos dos factores grandes. El primer factor, que ya tenemos pruebas de sensibilidad que son casi inmediatas y que podemos obtener resultados de las pruebas de susceptibilidad a fármacos rápidamente después de sospecharla y hacer las pruebas. Y básicamente de lo otro que se han dado cuenta es que antes se prefería utilizar 4 medicamentos al que no se hubieran utilizado antes, o que se tuviera certeza de que no hubiera resistencia para el tratamiento de la tuberculosis, pero ahora se ha demostrado que incluso con 3 es suficiente para tratar una tuberculosis, siempre y cuando se conozca bien la sensibilidad de antemano y siempre y cuando se puedan iniciar los 3 de forma, digamos que rápida, al inicio del diagnóstico de la tuberculosis. Eso, silenciamos ahí. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta en el tratamiento. Entonces, partamos desde lo más sencillo, una tuberculosis sensible. Entonces, tenemos el esquema de HRZE, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Este tratamiento, si ustedes van a otros países, por ejemplo, en Europa, los países nórdicos, nos van a decir que esto es exagerado, que son muchos medicamentos, allá utilizan 3, porque la incidencia de resistencia es mucho más baja. Nuestros niveles de resistencia, por ejemplo, en el caso de isoniazida, están alrededor del 15%. Entonces, digamos que uno puede ya de entrada entrar perdiendo con un antibiótico tan importante como isoniazida y hablar entonces de monoresistencia. En general, en nuestro país siempre consideramos tratamientos que son tetraconjugados. Siempre utilizar 4 medicamentos, ojalá no menos de esto, y sobre todo en gérmenes multidrogoresistentes, porque han permitido que la evolución de estas bacterias les haya facilitado la resistencia no solo a uno, sino posiblemente a varios medicamentos. Es muy importante entonces cuando usted va a considerar el tratamiento, y una de las preguntas que nos hacían en el chat es, ¿cuándo yo le pido un cultivo?
y cuando yo le pido unas pruebas de resistencia? La respuesta es siempre. Yo sé que esto en términos económicos es costoso, pero es costo efectivo si usted lo mira a futuro. ¿Por qué? Siempre que usted toma una vaciloscopia, un cultivo, usted necesita saber si esas micobacterias que el paciente está expectorando o que usted está obteniendo de un tejido son micobacterias viables o son micobacterias muertas, sobre todo en lo que se refiere al control del tratamiento a lo largo del tiempo. Por eso siempre que usted está diagnosticando o controlando una tuberculosis en cualquier órgano, tenga en cuenta siempre pedir un cultivo y ese cultivo realizarle pruebas de susceptibilidad, porque es la única oportunidad que va a tener de saber si el tratamiento que empíricamente usted le está dando a su paciente, y les digo empírica porque la mayoría de las veces usted no sabe la sensibilidad de la micobacteria al momento en el que inicia el tratamiento, si usted en ese momento verdaderamente sí está haciendo lo correcto y sí está tratando una micobacteria susceptible. De manera que cultivo y resistencia y determinación de patrones de resistencia son obligatorios siempre desde el principio. Ya una vez que usted tiene entonces estos cultivos y estos patrones de susceptibilidad, usted empieza un tratamiento y mira la evolución. Otro tema que deberíamos analizar en este momento, pero que por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, es el tema de la resistencia y de la toxicidad. Pero en términos generales, usted debe tener en cuenta que no todas las tuberculosis son iguales, todas las tuberculosis son diferentes por diferentes factores. Primero, el hospedero. Usted no puede poner en el mismo sitio a todos los hospederos. A los pacientes que les da tuberculosis tienen características diferentes, como sus comorbilidades y su estado inmunológico. También su estatus socioeconómico. Y con estos tres factores usted va a determinar qué tipo de paciente tiene. Entonces, en el tipo de hospedero y teniendo en cuenta las comorbilidades, usted puede tener pacientes diabéticos, usualmente pacientes diabéticos mal controlados, pacientes con un trastorno inmunológico de base, entonces estamos hablando de trasplantados, estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos por esteroides, o por terapia biológica, o por, ya decíamos, trasplantes, o por VIH. Todos estos escenarios clínicos se comportan diferentes, porque casi todos estos pacientes van a presentar formas diseminadas de la enfermedad con inóculos extremadamente altos. Y en inóculos altos usted depende exactamente de lo que haga el tratamiento, de manera que no se puede dar el lujo ni de tener resistencias, ni de no drenar, porque ese es otro pecado del que vamos a hablar más adelante. Y el estrato socioeconómico es muy importante tenerlo en cuenta por términos de contagio a los convivientes. Muchas de las personas en nuestro país viven en hacinamiento y este hacinamiento permite que la micobacteria se disemine fácilmente si es que no lo ha hecho al momento en que usted determina un diagnóstico. De manera que este tratamiento tiene que ser altamente efectivo para que evite la diseminación en su comunidad o en las convivientes con esta persona. Debemos también tener en cuenta factores propios de la micobacteria como la resistencia, pero también el inóculo. Ya hablábamos del inóculo, que es usualmente alto en los pacientes inmunosuprimidos, pero les quiero hacer claridad sobre algo que no siempre tenemos en cuenta, y es las cavernas. Las cavernas son sitios de reclusión muy importante para las micobacterias y les permite un mecanismo de defensa adicional a la resistencia, y es la dificultad que tienen los diferentes medicamentos para penetrar las cavernas. Ustedes ven que esas cavernas usualmente son de paredes gruesas, con tejido circundante muy dañado, muy fibrótico, y allí los medicamentos no penetran en suficiente cantidad ni en concentraciones adecuadas para permitir que se mueran las micobacterias que están al interior de ellas. E incluso algunos tienen hasta niveles hidroaéreos. En estos pacientes, además del tratamiento, una cosa muy importante es la resección quirúrgica. Entonces, si usted habla con los cirujanos de tórax, ellos le van a mencionar que efectivamente operar una caverna en un paciente que tiene una tuberculosis aguda o que está empezando apenas el tratamiento es algo muy difícil, porque es como, ellos me explican que es como ponerle o tratar de suturar
una barra de mantequilla, que usted va a hacer el nudo y el nudo se deviene con esto. Por eso la característica del caseum de la tuberculosis. Entonces, por eso la sugerencia, a pesar del riesgo de resistencia que se corre con esta medida, es iniciar el tratamiento por la primera fase y al finalizar la primera fase, realizar una nueva imagen para ver qué pasó con esta caverna. Si esta caverna se ha colapsado, no hay que hacer nada, pero si la caverna persiste, tiene indicación quirúrgica como parte del tratamiento, porque cuando uno piensa en tratamiento de tuberculosis, siempre piensa en que es medicamentos, pero a veces el tratamiento de la tuberculosis incluye cirugía, sobre todo en pulmones muy dañados, muy fibrosados o con cavernas. Entonces debemos tener esto en cuenta, que al terminar la primera fase, idealmente debiese realizarse alguna imagen que nos permita determinar esas cavernas cómo están y si son asequibles a una resección quirúrgica como parte fundamental del tratamiento. Ya entonces, en fases más avanzadas debemos tener en cuenta el uso de esteroides, que es algo que no tuvimos en cuenta, que no se discutió previamente. El uso de los esteroides está indicado en las formas meningias y en las formas pericárdicas. En las formas meningias, lo que busca esto es desinflamar esas meninges por el fenómeno de reacción paradojal que a veces ocurre y que puede causar una hipertensión endocraniana que complica aún más las secuelas que pueda dejar en el paciente la infección del sistema nervioso central, como son los problemas auditivos y oculares. Entonces, en las formas meningias se recomienda, hay un protocolo muy conocido que es el protocolo de Vietnam, lo pueden buscar como tal, está publicado en el New England Journal como en el 2015, y allí van a ver cómo se inicia con dosis de 0.4 miligramos por kilo del esteroide y se va a ir descendiendo semanalmente hasta suspender. Algo similar se hace con los casos de tuberculosis pericárdica y lo que se busca aquí es evitar la pericarditis constrictiva, que es tal vez la consecuencia más indeseable de este tipo de tuberculosis y que lo que busca es que no haya un taponamiento cardíaco más adelante que ponga en riesgo la vida del paciente. Eso con respecto a los esteroides, cirugía, tratamientos, y ya veíamos entonces las nuevas terapéuticas que tenemos hoy en día disponibles y que ya están disponibles en nuestro medio aquí en la ciudad de Medellín para realizar el tratamiento de estos casos difíciles multidrogoresistentes. Pero tengan en cuenta, siempre tengan en cuenta esteroides, la posibilidad de utilizarlos en estos casos, siempre cirugía en los casos de cavitaciones, siempre tratar de hacer el tratamiento adaptado al paciente. El paciente no es el que se adapta al tratamiento, es el tratamiento el que se adapta al paciente. Pacientes que tengan una tuberculosis miliar, que usted vea ese pulmón lleno de el infiltrado por las micobacterias, o que tenga una caverna con unas paredes muy gruesas, un pulmón muy dañado, multicavitado, fibroso, con EPOC, no considere que estos pacientes se van a mejorar con 2 meses de primera fase y otros 4 meses de segunda fase. Estos pacientes posiblemente, y a pesar de lo que dice la guía, requieren tratamientos más prolongados. No pase a este paciente de primera a segunda fase hasta usted no estar seguro de que la infección está bajo control. No pase a este paciente a segunda fase si la baciloscopia sigue positiva, si sigue con cavernas grandes, si sigue con fiebre, si sigue con malestar, si sigue con pérdida de peso. La respuesta clínica le indica a usted cuándo debe pasar el paciente a segunda fase. No es la guía, no es lo que está escrito en el papel, que aplica para la mayoría, pero para la mayoría no significa para todos. Por eso, nuevamente, el tratamiento se adapta al paciente, no el paciente al tratamiento, para que con estos cambios que hacemos a veces de manera mecánica y sin analizar bien el paciente, no estemos seleccionando más resistencia a partir del uso de menos medicamentos en la segunda fase en un paciente que posiblemente todavía tenga micobacterias viables al interior de una caverna o de un tejido que está muy dañado y donde estos antibióticos no penetran adecuadamente. Esto era entonces lo que teníamos para contarles el día de hoy. Espero que les haya servido algunas de las claridades que se hicieron con respecto a diagnóstico, tratamiento de tuberculosis. No tengan miedo en
en formularle al paciente cultivos, no tengan miedo en pedir pruebas moleculares. Cuando recién las pruebas moleculares llegaron a nuestra ciudad, a nuestro país, eran pruebas muy costosas, siguen siendo costosas cuando se le comparan con una vaciloscopia, pero es muy importante que si entre todos las seguimos solicitando, seguimos presionando para que este tipo de tecnología se pueda aplicar a nuestros pacientes más necesitados, vamos a lograr que los costos bajen, que el acceso aumente y que entre todos podamos ayudar a controlar esta difícil enfermedad. Nos vemos entonces en 8 días con una nueva sesión de Esenciales en Infectología y que tengan una feliz semana.